Madre mía, gente, preparados, preparadas, porque lo que os traigo este domingo, 21 de diciembre, es una auténtica bomba que dinamita todo lo que creíamos saber hasta ahora. Las campanas de guerra resuenan por todo el panorama televisivo y el salseo, el bendito salseo, ha alcanzado niveles estratosféricos que ni os imagináis. Recordáis que en nuestro canal, Aquí Enteras de Salseo, os avisamos una y otra vez, con pelos y señales, que esto iba a pasar, que era cuestión de tiempo. Pues bien, aquí estamos, justo en el ojo del huracán, viendo cómo se desmorona estrepitosamente lo que algunos, con tanta pompa y platillo, llamaron el Club de las Feministas Elitistas. La implosión ha sido brutal. No ha dejado títere con cabeza, con comunicados que se cruzan como misiles teledirigidos en plena noche, destrozándose unas a otras sin piedad alguna, con una saña que hiela la sangre. ¿La razón de esta carnicería mediática sin precedentes? Pues la misma de siempre, la que mueve el mundo, los corazones y, por supuesto, el alma de muchos programas de televisión. La pasta, el vil metal, ese dinero sucio que lo corrompe absolutamente todo y es capaz de sacar lo peor de las personas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este lodazal de acusaciones, traiciones y hipocresías, quiero pediros un favor enorme. Un favor que es crucial para la supervivencia de este espacio.eichtn. Si todavía no formáis parte de esta familia, de la comunidad que hemos creado juntos, la comunidad de Teras de Salseo, os pido de corazón, con la mano en el pecho, que os suscribáis al canal ahora mismo. Es vital para nosotros que nuestro contenido, que la verdad que aquí os contamos, llegue a cada rincón, que se hipee, que vuele por los aires, así que dadle a me gusta y compartid a tope con vuestros amigos, familiares y hasta con el vecino. No cuesta absolutamente nada, es un solo clic, y significa un mundo para que podamos seguir destapando la verdad y denunciando las injusticias que se cocinan en los platós ya que estamos aquí, en la intimidad de nuestra conversación, en esta especie de confesionario mediático. Me gustaría saber algo de vosotros, de vosotras, que sois el motor de todo esto. Dejadme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo en este preciso momento. Desde España, quizás desde algún punto de Latinoamérica o quién sabe, desde algún otro rincón insospechado del planeta. Vuestra presencia, vuestra energía, es la que da sentido a nuestro trabajo, así que contadme, ¿qué os parece todo este panorama tan desolador que se nos presenta? Quiero leeros, quiero saber vuestra opinión sincera, vuestras impresiones más profundas sobre este circo mediático que no deja de sorprendernos con sus giros y sus bajezas. Vuestro apoyo es el motor que impulsa cada uno de nuestros vídeos, así que no os olvidéis de ese me gusta tan importante, tan vital para seguir creciendo. En Entretener ahora, con el terreno abonado para la controversia, con la adrenalina ya a flor de piel, hablemos de una última hora relacionada con Ana María Aldón que, sinceramente, no sabemos ni cómo calificarla sin caer en la grosería. Es que es de un nivel de absurdo, de un surrealismo que supera con creces la ficción más disparatada. Os lo juro por lo más sagrado. Hablamos de Ana María Aldón, la ex de Ortega Cano, que nos tiene a todos con la boca abierta, completamente pasmados, y no precisamente por su genialidad o su talento, sino por todo lo contrario. Lo que está sucediendo con esta señora y su presencia continuada en televisión es, cuanto menos, inexplicable, y está encendiendo las redes sociales como la pólvora, provocando una indignación colectiva que se palpa en el ambiente. Asnel programa Fiesta, ese que ya de por sí navega en aguas turbulentas de audiencia, con el agua al cuello, ha encontrado la justificación más peregrina, la coartada más ridícula para mantenerla en el plató semana tras semana, sin que nadie entienda el porqué. Ya no es que hable de Ortega Cano, que ni contesta a sus provocaciones, ni de Gloria Camila, que tampoco le da cancha a sus constantes ataques y desplantes. No, la nueva coartada, el nuevo gancho para tener a Ana María Aldón en pantalla es hacer magdalenas. Sí, habéis oído bien, magdalenas, según el programa, para chuparse los dedos, con una solemnidad que daría risa si no fuera tan patético. Y mientras tanto, el programa se extraña, se lamenta, se tira de los pelos porque su cuota de audiencia está estancada en un pobrísimo 9,5%. Es que, amigos, este es el nivel, esta es la calidad que nos ofrecen y pretenden que nos la traguemos sin rechistar. ¿Cómo esperan captar espectadores? ¿Cómo esperan competir en la franja con semejante esperpento televisivo, con este circo de los horrores? Yo os lo digo claramente, sin tapujos y sin miedo a equivocarme. Esta señora debe tener unos contactos privilegiados en Mediaset,
un acuerdo blindado, un pacto secreto para que un día a la semana, sin tener ni puñetera idea de cocina, sin haber hecho un solo curso en su vida, se plantea ahí a dar recetas. La supuesta gracia que se hace pasa desapercibida, o más bien provoca una vergüenza ajena de proporciones épicas en el sofá de nuestras casas. La repercusión en redes sociales, como era de esperar, ha sido demoledora, una auténtica avalancha de críticas y quejas. La gente se pregunta a gritos, con justa razón, ¿qué pinta Ana María Aldón haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Con qué motivación? ¿Con qué objetivo absurdo lo hace? Entendemos, y somos los primeros en defenderlo, que todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y a trabajar, por supuesto, eso es innegable. Pero seamos sinceros, no hay personas mucho más preparadas en el ámbito de la cocina, chefs profesionales, blogueros culinarios con talento de verdad. Es lógico, es racional tener a la exmujer de Ortega Cano amasando magdalenas mientras dice, de pasada, que estudia finanzas. Sinceramente, perdonadme si soy demasiado directo, pero no lo veo por ningún lado. Esto es un insulto a la inteligencia del espectador y a todos los profesionales de la cocina de este país que se esfuerzan día a día por ganarse la vida. Pero, bueno, dejemos el circo de las magdalenas a un lado, que ya hemos tenido bastante, porque tenemos que meternos de lleno en el plato fuerte, en el verdadero beef que ha hecho saltar por los aires, por completo, el panorama televisivo español. Agarraos bien a vuestras sillas, que esto viene fuerte, porque vamos con el tema gordo, el que nos ha traído a todos hasta aquí. Carlota Corredera, María Patiño y Terelu Campos, las tres, señoras y señores, sacándose los ojos, literalmente. Tal y como os advertimos hace tiempo, con toda la razón del mundo, aquí en este canal, esta gente, que se autoproclama adalid de la moralidad y la ética, se iba a devorar entre ellas, se iba a autodestruir. Y así ha sido, ante la atónita mirada de todos, HNNA día de hoy, y esto hay que decirlo alto y claro, sin miedo a represalias, ninguna de ellas tiene la más mínima credibilidad, la han perdido por completo. Unas presumen de haberse formado en la Universidad de la Vida sobre temas tan delicados, tan complejos, tan serios como la violencia de género, algo que, a mi parecer, roza el colmo de la desfachatez y la irresponsabilidad, una auténtica tomadura de pelo. Las otras, con la misma cara de cemento armado, criticando los títulos de periodismo de sus compañeras, sin tener ellas mismas ni un atisbo, ni un papelito, de esa titulación. Es una hipocresía que clama al cielo, gente, una doble moral que ya no se sostiene por ningún lado, que hace aguas por todas partes. Luego está María Patiño, la incombustible, la que no aprende, no hay manera de que entienda. Se lo tenemos dicho hasta la saciedad, Maripati, por favor, el teléfono, a ciertas horas, no se coge. Porque se dicen muchas cosas, se escriben barbaridades en caliente que luego, claro, se vuelven en su contra como un boomerang, destrozando su propia imagen. Entre todas, con sus deslices y sus egos desmedidos, han liado un pifostio de proporciones bíblicas. Se han peleado Terelu Campos contra Carlota Corredera y Carlota, por supuesto, con ese genio que la caracteriza, le ha contestado sin miramientos. Quiero que veáis todo, porque todo este fuego cruzado, esta guerra encarnizada, comienza aquí, en unas declaraciones que, de verdad, son para enmarcar, para guardar en los anales de la televisión española Punenet en atentos, porque la cosa empieza fuerte, muy fuerte, con Terelu Campos lanzando una puya, un dardo envenenado que, aunque no lo diga explícitamente, va dirigido a Carlota Corredera y su séquito de iluminadas. Ella dice que ciertas personas periodistas, y recalco mucho lo de periodistas, me han exigido que llame maltratadora a personas. Y añade con una contundencia pasmosa, con una seguridad que asusta. Yo no puedo llamarte maltratador ni a ti, ni a ninguna de las personas que se siente ahí, con el Código Penal y la Constitución de este país hoy. Una declaración que parece sensata, ¿verdad? Lo que está sucediendo con esta señora, y su presencia continuada en televisión, es cuanto menos inexplicable y está encendiendo las redes sociales como la pólvora, provocando una indignación colectiva que se palpa en el ambiente. En el programa Fiesta, ese que ya de por sí navega en aguas turbulentas de audiencia, con el agua al cuello, ha encontrado la justificación más peregrina, la coartada más ridícula, para mantenerla en el plató semana tras semana, sin que nadie entienda el porqué. Ya no es que hable de Ortega Cano, que ni contesta a sus provocaciones, ni de Gloria Camila, que tampoco le da cancha a sus constantes ataques y desplantes. No, la nueva coartada, el nuevo gancho, para tener a Ana María Aldón en pantalla, es
hacer magdalenas. Sí, habéis oído bien, magdalenas, según el programa, para chuparse los dedos, con una solemnidad que daría risa si no fuera tan patético. Mientras tanto, el programa se extraña, se lamenta, se tira de los pelos, porque su cuota de audiencia está estancada en un pobrísimo 9,5%. Es que, amigos, este es el nivel, esta es la calidad que nos ofrecen y pretenden que nos la traguemos sin rechistar. ¿Cómo esperan captar espectadores? ¿Cómo esperan competir en la franja con semejante esperpento televisivo? Con este circo de los horrores. Yo os lo digo claramente, sin tapujos y sin miedo a equivocarme. Esta señora debe tener unos contactos privilegiados en Mediaset, un acuerdo blindado, un pacto secreto para que, un día a la semana, sin tener ni puñetera idea de cocina, sin haber hecho un solo curso en su vida, se plante ahí a dar recetas. La supuesta gracia que se hace pasa desapercibida, o más bien, provoca una vergüenza ajena de proporciones épicas en el sofá de nuestras casas. Nos la repercusión en redes sociales, como era de esperar, ha sido demoledora, una auténtica avalancha de críticas y quejas. La gente se pregunta a gritos, con justa razón, ¿qué pinta Ana María Aldón haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Con qué motivación? ¿Con qué objetivo absurdo lo hace? Entendemos, y somos los primeros en defenderlo, que todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y a trabajar, por supuesto, eso es innegable. Pero seamos sinceros, no hay personas mucho más preparadas en el ámbito de la cocina, chefs profesionales, blogueros culinarios con talento de verdad. Es lógico, es racional tener a la exmujer de Ortega Cano amasando magdalenas mientras dice de pasada que estudia finanzas. Sinceramente, perdonadme si soy demasiado directo, pero no lo veo por ningún lado. Esto es un insulto a la inteligencia del espectador y a todos los profesionales de la cocina de este país que se esfuerzan día a día por ganarse la vida. Pero bueno, dejemos el circo de las magdalenas a un lado, que ya hemos tenido bastante, porque tenemos que meternos de lleno en el plato fuerte, en el verdadero beef que ha hecho saltar por los aires, por completo, el panorama televisivo español. Agarraos bien a vuestras sillas, que esto viene fuerte, porque vamos con el tema gordo, el que nos ha traído a todos hasta aquí, Carlota Corredera, María Patiño y Terelu Campos, las tres señoras y señores sacándose los ojos, literalmente. Tal y como os advertimos hace tiempo, con toda la razón del mundo, aquí en este canal, esta gente, que se autoproclama adalid de la moralidad y la ética, se iba a devorar entre ellas, se iba a autodestruir. Y así ha sido, ante la atónita mirada de todos, no se día de hoy, y esto hay que decirlo alto y claro, sin miedo a represalias, ninguna de ellas tiene la más mínima credibilidad, la han perdido por completo. Unas presumen de haberse formado en la Universidad de la Vida sobre temas tan delicados, tan complejos, tan serios como la violencia de género, algo que, a mi parecer, roza el colmo de la desfachatez y la irresponsabilidad, una auténtica tomadura de pelo. Las otras, con la misma cara de cemento armado, criticando los títulos de periodismo de sus compañeras, sin tener ellas mismas ni un atisbo, ni un papelito, de esa titulación. Es una hipocresía que clama al cielo. Gente, una doble moral que ya no se sostiene por ningún lado, que hace aguas por todas partes. No sé, y luego está María Patiño, la incombustible, la que no aprende. No hay manera de que entienda. Se lo tenemos dicho hasta la saciedad, Maripati, por favor, el teléfono, a ciertas horas, no se coge. Porque se dicen muchas cosas, se escriben barbaridades en caliente que luego, claro, se vuelven en su contra como un boomerang, destrozando su propia imagen. Entre todas, con sus deslices y sus egos desmedidos, han liado un pifostio de proporciones bíblicas. Se han peleado Terelu Campos contra Carlota Corredera, y Carlota, por supuesto, con ese genio que la caracteriza, le ha contestado sin miramientos. Quiero que veáis todo, porque todo este fuego cruzado, esta guerra encarnizada, comienza aquí, en unas declaraciones que, de verdad, son para enmarcar, para guardar en los anales de la televisión española. Atentos, porque la cosa empieza fuerte, muy fuerte, con Terelu Campos lanzando una puya, un dardo envenenado que, aunque no lo diga explícitamente, va dirigido a Carlota Corredera y su séquito de iluminadas. Ella dice que ciertas personas periodistas, y recalco mucho lo de periodistas, me han exigido que llame maltratadora a personas. Y añade, con una contundencia pasmosa, con una seguridad que asusta, yo no puedo llamarte maltratador ni a ti, ni a ninguna de las personas que se siente ahí, con el Código Penal y la Constitución de este país hoy. Una declaración que parece sensata, ¿verdad? Pues esperad un momento, porque la cosa tiene mucha miga,
tiene un trasfondo mucho más oscuro de lo que aparenta. Nentemente, pero claro, con Carlota Corredera, la Constitución, parece ser, no te pide respeto para todos los ciudadanos, solamente para los que te caen bien, o para los que forman parte de tu círculo íntimo, de tu familia, como su consuegro, Carlos Constantino padre. Para Antonio David Flores, sin embargo, la Constitución nos la pasamos por el forro, nos da exactamente igual, porque para él no pasa absolutamente nada, se le puede insultar, se le puede llamar de todo en directo, ¿verdad? Es una vara de medir que chirría por todas partes, que desentona y que deja al descubierto la doble moral de la que os hablo, una moralidad hecha a medida, según la conveniencia del momento. Nen Carlota Corredera, lógicamente, se ha sentido aludida hasta la médula por las palabras de Terelu, ha saltado como un resorte. Y es que estas personas que van dando lecciones de algo, que se erigen como gurús de la ética, detrás de las cámaras, son las mismas que en su día, con total impunidad, les decían a los compañeros, tú tienes que acusar a este de que es esto y lo otro, tú tienes que machacar a aquel. Por eso, y hay que decirlo así de claro, sin paños calientes, ella está ahora en un polígono industrial, dando clases de moral y de ética a nadie que escuche, porque ya nadie la toma en serio. Sus audiencias, las que hace junto con Quique Hernández, son un claro y rotundo reflejo de la pérdida de interés que genera, del hartazgo de la gente. No es por nada, pero para tener a Quique Hernández correctamente de colaborador, como tiene que estar el patio, ahí lo dejo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Na que se considera a sí misma la salvadora número 1, la periodista intachable que nunca se equivoca, se ha sentido atacada en lo más profundo de su ser, y ha respondido, claro que sí, soy periodista, y recalco lo de entre comillas, dice ella, licenciada en periodismo por la Universidad de Santiago, segunda promoción, y con un orgullo que casi se puede tocar, añade, estoy muy orgullosa de ello, me saqué la carrera en mi peor etapa vital con mucho esfuerzo. No le permito a nadie, absolutamente a nadie, que cuestione mis estudios. En nombre, Carlota, con todos mis respetos, y no es por ser quisquilloso, pero sacarse una carrera para acabar haciendo lo que tú has hecho en los últimos años, para usarla de la manera que la has usado, a mí, personalmente, me sentaría muy mal a nivel ético y moral, me avergonzaría profundamente. Pero bueno, ya cada uno que utilice sus estudios, su formación como quiera, como mejor le convenga, ¿verdad? El final justifica los medios, parece ser, y la pasta lo justifica aún más. Y esto es algo que me genera una indignación tremenda, una rabia contenida, porque ¿dónde queda la ética profesional cuando se usa una titulación universitaria, tan noble como el periodismo, para legitimar ciertas acciones y ataques personales? Nella continúa, con esa vehemencia que la caracteriza, con esa fuerza arrolladora, diciendo, jamás he obligado a nadie a llamar a nadie maltratador. Yo he elegido estar con las víctimas, con todas, con la famosa y con la anónima, con las que retiraron las denuncias y con las que llegaron hasta el final, con las que tienen sentencia condenatoria y con las que no. ¡Qué bonito suena, gente! ¡Qué discurso más inclusivo, más impoluto, más perfecto! Pero Carlota, se te olvida, y te lo refresco yo ahora mismo, que en la carrera no te acordaste, o no quisiste acordarte, de que con todas no has estado, ni de lejos, tu selección ha sido muy particular, muy conveniente. De hecho, mientras tú expulsabas a Antonio David Flores, y lo despedías en pleno directo, sin piedad, algo que por cierto, un juzgado declaró nulo, le reías la gracia a Pepe Navarro, al condenado, sí, Pepe Navarro, ni más ni menos, condenado con sentencia firme por maltrato a Vanessa Martín, pero de ella no hablas, ¿verdad, Carlota? Porque no es famosa, porque no genera el mismo interés mediático, porque no vende tanto en tus programas. Eso, Carlota, es lo que llamamos hipocresía de la más pura, del más alto nivel, un doble rasero que se te cae por todos lados. No sé en eso, mejor se lo dejamos a Miguel Temprano, que él sí que puede dar lecciones de lo que es ser feminista de verdad, con hechos, no con palabras vacías. Mientras tú te has llenado los bolsillos hasta reventar, ¿cierto? Y dices, sin que se te caiga la cara de vergüenza, que has estado con todas las víctimas, que las has apoyado a todas por igual. Qué vergüenza me daría a mí decir eso con tu currículum, con tu historial de decisiones y contradicciones. Es una contradicción flagrante, una doble moral que no se puede tolerar en alguien que se autoproclama periodista y feminista, porque es una ofensa a ambos títulos. Ni la cosa no termina ahí, porque Carlota, en su afán desesperado de justificar lo injustificable, de tapar sus vergüenzas, suelta una perla que de verdad es para escribir un libro, os lo prometo.
es el colmo de los colmos. Dice, yo me he informado en violencia de género de forma autodidacta. ¿Autodidacta? Como la que pinta un cuadro en casa sin haber pisado una academia, o aprende a tocar la guitarra en YouTube con tutoriales de aficionados. Tú te formas en violencia de género de forma autodidacta, es decir, lo que quiero lo cojo, lo que no, también, según me interese. Y la ley, la Constitución, los códigos, me los paso por el forro, por supuesto, porque mi verdad está por encima de todo. A la vista está que a Antonio David Flores lo llamaba maltratador, con total impunidad, sin pruebas, y por eso está denunciada. Por eso la justicia le ha puesto en su sitio. No hay más que añadir al respecto, los hechos hablan por sí solos. Ella se escuda, se parapeta detrás de un discurso victimista y manipulador diciendo, por respeto a las asesinadas y sus huérfanos, por respeto a todas las víctimas, las que denuncian a la primera agresión, y las que eligen el silencio, no es necesario ser licenciada para formarse en perspectiva de género. Una vez más, qué bonito suena, Carlota, qué discurso tan pulcro, tan bien orquestado. Pero de nuevo, Carlota, dile esto por favor, a Vanessa Martín, acércate a ella, y pregúntale a ver qué opina de ti, de tu feminismo selectivo, porque claro, para ella, para tu particular visión del mundo, hay maltratadas de primera y maltratadas de segunda categoría. Está Rocío Carrasco, que cuenta con el beneplácito, el apoyo incondicional de todos vosotros por ser hija de quien es, por su pedigrí, y sin embargo el resto, pues son unas cero a la izquierda, unas mierdas tiradas y pisoteadas, sin voz ni voto, sin que a nadie le importe su sufrimiento. Ni sigue, con su discurso de superioridad moral, de la periodista que sabe más que nadie, pero si tienes poder e influencia en un medio de comunicación, tienes una responsabilidad social, la que tú tenías precisamente, Carlota, de no llamar maltratador a alguien, de no señalar sin pruebas, y de no arruinarle la vida a una persona, y aún así, te dio exactamente igual, te importó un pimiento lo que le pasara, el choque, el conflicto, la polémica, lo seguís haciendo, lo seguís alimentando a diario, porque de eso vivís, por eso te echaron de la cadena, por eso te dieron la patada, y por eso pasaron esa serie de, en fin, infortunios en tu vida, que a muchos nos parecieron justicia divina, ni más ni menos. No sé, en la frase se corta un poco, la transcripción tiene sus limitaciones, pero se entiende que Carlota también argumenta que, si tienes como consuegra una mujer que ha denunciado ser maltratada, creo que también eres responsable de los mensajes que lanzas desde tu púlpito público. Ridículo total, es que es de risa, un sarcasmo andante. Yo no soy jueza, dice. Pensábamos que sí, Carlota, pensábamos que eras jueza, porque expulsabas a la gente de los programas cuando no te gustaban las opiniones que daban, cuando no cuadraban con tu narrativa. Una jueza en toda regla, la verdad, una jueza del pensamiento. Neni, para rematar su diatriba, para cerrar su particular exposición de autojustificación, concluye con grandilocuencia. Solo soy una periodista de una familia de clase media con conciencia de clase, muy orgullosa de mi origen, de ser fillas dos Estornaval de Vico, y de mi feminismo. Felina vida a todos. Permíteme que te diga, Carlota, que tu feminismo es elitista, tu feminismo es una auténtica mierda, sin paliativos. Lo digo así de claro, sin miedo a nada. ¿Por qué? Porque mientras tú consideras que hay mujeres maltratadas que necesitan que se les dé voz, que se les dé prime time, la franja estelar, para que las vea millones de personas y tú te llenes los bolsillos, hay otras que no merecen ni siquiera hablar, que son invisibles para ti. Y de hecho, ¿qué es un maltratador condenado si tiene voz en televisión? Simplemente porque se llama Pepe Navarro, y a ti te da la gana. Y esto es lo único que por el momento voy a decir al respecto, aunque la boca me pida hablar más. No DNH. Hay más. Sí, hay mucho más. La historia no termina aquí, ni mucho menos. María Patiño, esa que no suelta el móvil ni para ir al baño, y que, como ya hemos anticipado, suelta barbaridades en los momentos menos oportunos, sin filtro alguno. Pero eso, amigos, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, porque la tela es para cortar y cortar, y no quiero que se nos escape ningún detalle crucial, ningún jugoso matiz. Seguid atentos a Jeteras de Salseot, porque lo que viene, lo que os prometo en la próxima entrega, es aún más impactante, aún más explosivo. No os lo perdáis por nada del mundo, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y aquí estamos, sumergidos de lleno en el epicentro de la tormenta, donde el club de las feministas elitistas ha estallado, tal y como os avisamos en Jeteras de Salseot.
El fuego cruzado entre Carlota Corredera, María Patiño y Terelu Campos no es solo un espectáculo lamentable, es la clara evidencia de cómo la credibilidad, esa palabra tan manida en televisión, se desvanece por completo. La guerra ha dejado al descubierto un nivel de hipocresía que nos obliga a preguntarnos, ¿quién se supone que nos está informando con ética y moralidad? Carlota Corredera, con su tono desafiante, insiste en que ella es periodista, que se licenció con esfuerzo, y que nadie puede cuestionar sus estudios. Sin embargo, lo que realmente cuestionamos no es el título en sí, sino el uso que se le ha dado, la forma en que ha sido instrumentalizado para señalar y destruir reputaciones sin piedad. Sacarse una carrera para acabar justificando ataques personales, para deshumanizar a ciertas figuras públicas mientras se blanquea a otras, es, a mi parecer, una traición a los principios más básicos de la profesión. Es un triste reflejo de cómo la ambición y la conveniencia pueden corroer los cimientos de cualquier vocación, por noble que sea. Su afirmación de haber estado con todas las víctimas es simplemente una afrenta a la inteligencia y a la memoria de la audiencia. De verdad, Carlota, ¿esperas que olvidemos cómo gestionaste la polémica de Antonio David Flores, despidiéndolo en directo, y al mismo tiempo le reías las gracias a un condenado por maltrato como Pepe Navarro? La lista de tus contradicciones es larga y vergonzosa. Un claro ejemplo de que tu feminismo no es universal, sino selectivo, adaptado a tus intereses y conveniencias del momento. Una auténtica farsa, os lo digo sin ningún tipo de tapujos. Pero el colmo de la desfachatez llega cuando Carlota se autoproclama autodidacta en violencia de género, como si la formación en un tema tan grave y complejo se pudiera adquirir leyendo unos cuantos artículos o viendo documentales al azar. Es una falta de respeto a los profesionales, a los juristas, a las psicólogas, a todas las personas que dedican su vida a estudiar y combatir esta lacra con rigor y seriedad. Su conocimiento autodidacta le ha permitido pasar por alto leyes y denunciar sin pruebas, algo que obviamente le ha valido más de una demanda, y con razón, porque no se puede ir por la vida señalando con el dedo sin un respaldo legal y ético detrás. Esta supuesta formación autodidacta se convierte en una excusa barata para justificar sus acciones y el tratamiento desigual que aplica a las víctimas. Mientras Rocío Carrasco, por su estatus de hija de Rocío Jurado, ha recibido el apoyo incondicional de los medios y de este club, otras mujeres como Vanessa Martín han sido relegadas al olvido, su sufrimiento minimizado por no tener la misma repercusión mediática. Esto no es feminismo, es marketing televisivo, una explotación del dolor ajeno para el beneficio propio, y eso, amigos, es una vergüenza que clama al cielo. Mientras Carlota Corredera se desgañita con sus discursos, sus programas y los de Quique Hernández, ese personaje que llegó a la televisión con una historia de penurias y que sigue con un aura de polémica, sufren una caída estrepitosa en las audiencias. Los números de Fórmula TV no mienten, No Somos Nadie baja al 1,3% y el otro programa repite un paupérrimo 4,5%. No es casualidad que cuando personajes tan controvertidos como Quique Hernández vuelven a escena, la audiencia se desplome. La gente está cansada, la audiencia no es tonta y exige contenido de calidad, no solo polémica barata o personajes odiados que regresan por pura necesidad económica. Y ahora, hablemos de María Patiño, esa figura incombustible de la televisión, que parece tener un problema crónico con el teléfono móvil y los momentos inoportunos. Se lo hemos dicho 1000 veces, Maripati. Hay cosas que no se pueden soltar a la ligera, ni en caliente, ni por un impulso en redes sociales. Comenta una noticia de 10 minutos sobre Terelu Campos y su nieto, un tema delicado, y lanza un dardo. Será muy tierno cuando vea la hemeroteca de los Yayo hablando de la Yaya, un cuento de Navidad, un cuento de Navidad, un cuento de Navidad. Dice, menudo cuento de Navidad. Pero, ¿qué pasa con tu propia hemeroteca? ¿María? ¿Qué pasa con esos momentos en los que defendías a Antonio David Flores, para luego de repente posicionarte del lado bueno de la historia, simplemente porque había pasta de por medio? ¿Y esas fotos de cachondeo con Lequio después de haberlo machacado en directo? La credibilidad, María, no es un interruptor que se enciende y se apaga a tu antojo, es algo que se construye con coherencia, con principios, con respeto, y la tuya, lamentablemente, ha quedado por los suelos, destrozada por tus propias contradicciones, por tus vaivenes oportunistas que solo buscan el beneficio propio. Su crítica a Terelu, diciendo que nadie te exige que llames maltratador, solo con que no le rías la gracia y apoyes la entrevista de Carlo Costancia, es una bofetada a su propia cara. ¡Qué ironía, María!
la misma que acusa a Fidel Albiac de manipulador y maltratador para luego defender, o al menos no criticar con la misma vehemencia, a otras figuras. Esa ignorancia de perspectiva de género que le atribuye a Terelu la exhibe ella misma cada vez que habla, cada vez que actúa, cada vez que olvida su propio pasado, sus propias incongruencias. Es una manipulación burda, un victimismo descarado que solo busca desviar la atención de sus propias faltas. Y para terminar de rematar la faena, el broche de oro de este circo sin fin, tenemos el reciente comunicado de Olga Moreno, ese en el que decía que sus compañeros eran para ella un cero a la izquierda. Y sinceramente amigos, ¿quién puede extrañarse? ¿Quién puede culparla? Sentados en esos platós, se encuentra la crème de la roña televisiva en cuanto al trato que le han dispensado. Alejandra Rubio, por ejemplo, la que se hizo famosa por pasearse en tanga en el Merlos Place, y por liarse con un hombre que tenía pareja, ahora se atreve a dar lecciones de feminismo. Perdóname, madre, pero no estás tú para dar muchas lecciones de verdad. Es de un cinismo que asusta, que provoca náuseas. Luego tenemos a Miguel Frigenti, el ameculo número 1 del reino. Un personaje que también da para echarle de comer aparte. Un adalid de la hipocresía, que solo busca el favor del poder de turno. Y por supuesto, Joaquín Prat, que se le ve a leguas que Olga Moreno no le cae nada bien, que cada vez que puede la sonsaca para que suelte algo, para que dé material jugoso. Pero claro, ese material, esa información, vale dinerito, y Olga, si es inteligente, que lo es, se irá a una revista, y lo contará ahí, donde el dinero se pague en condiciones, sin intermediarios oportunistas, sin carroñeros televisivos. Ya se ha confirmado, por cierto, que Olga Moreno no tiene ningún problema con Agustina, zanjando así un nuevo rumor infundado, otra cortina de humo en esta fábrica de mentiras. Juzguen ustedes mismos, abrimos el debate aquí en Céteras de Salseo. La conclusión es clara. La televisión tal y como la conocemos, se desmorona bajo el peso de la hipocresía, la incoherencia y la búsqueda desesperada del clickbait a cualquier precio. La credibilidad está muerta, y en su lugar solo queda un espectáculo vacío, un circo de egos desmedidos que se devoran entre sí. Seguiremos aquí, en Céteras de Salseots, para contároslo todo, para desvelar la verdad, por muy incómoda que sea. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, únete a nuestra comunidad, porque juntos somos más fuertes, y la verdad siempre prevalece. Nos vemos en los próximos vídeos, con más salseo y menos